Rosmini, nuevo ensayo. Estamos en el capítulo tercero, número 38. Habíamos terminado el 37. Vamos a compartir pantalla. ¿38? ¿Quién quiere partir con la lectura? Yo voy a partir. Perfecto. Entre tanto era natural que quien traía de improviso la filosofía a la mirada del vulgo, todavía no preparado para recibirla, y le daba el idioma vulgar, le habría dado también un aspecto y una manera de razonar algo semejante a la de sus oyentes. Es por eso que la filosofía logiana, primero, ofrece por todas partes una observación incompleta y especialmente de los hechos que para ser captados por el acto de nuestra atención es necesario que ella sea muy despierta y que siempre reflexione sobre nosotros mismos e incluso a veces reflexione sobre la misma reflexión, de lo cual el común de los hombres es completamente incapaz. Segundo, muestra un discernimiento sumamente ligero para distinguir e individuar los hechos característicos, es decir, los que forman una nueva especie, de los hechos semejantes y que varían solo accidentalmente. Es un vicio universal de los escritores de esta escuela la escrupulosa exactitud para recoger y amontonar hechos semejantes y multiplicar los ejemplos, y la mayor negligencia en indicar las diferentes especies de los mismos. Tercero, finalmente esta escuela no ve casi nunca dónde está el punto fuerte de la cuestión, y por eso desprecia con facilidad el trabajo de los filósofos precedentes, renunciando así a la preciosa herencia de las enseñanzas que nos han dejado los siglos anteriores. Cuando razonan las cuestiones más difíciles, los declara con gran autoridad soñadores. Te saltaste una línea. Ya. Cuando razonan Sobre los grandes filósofos que se consumieron en la búsqueda de una solución conveniente a las cuestiones más difíciles, los declara con gran autoridad soñadores, porque no entiende la razón de su esfuerzo, no ve la necesidad de las posiciones que han tomado para satisfacer a las cuestiones propuestas, y excluye sus teorías con breves y decorosas palabras, tal vez incluso con una sonrisa, contenta de encontrarse inmune de ese mal gusto de filosofar. De ahí que el defecto de esta escuela, especialmente en su primer estadio, consiste mucho más en ponerse a explicar los hechos del espíritu con demasiada confianza y con razones insuficientes, que en el defecto contrario de intentar explicarlo con razones que contienen algo superfluo, es decir, más de lo que exige la explicación. Pero a continuación, estos escritores, al darse cuenta de algunas dificultades que no habían visto sus primeros maestros, se consumieron cuanto pudieron para resolverlas y parecieron no contentarse con ninguna solución. Bien. Esto me parece suficientemente claro. No sé si hay dudas o preguntas. Por mi parte no, profe. Creo que está claro, sí. Está claro. Quizás el punto central es este, que hay un discernimiento sumamente ligero para distinguir e individuar los hechos característicos, es decir, los que forman una nueva especie. En el ámbito, evidentemente, de las ideas, ¿no? O sea, de los conceptos, distinguir lo que, digamos, lo que hace clases diferentes de simplemente recoger y amontonar hechos semejantes. Pero esto queda todavía en un nivel abstracto, después tendrá que pasar a explicarlo con claridad. Bueno, y repite esa, claro, superficialidad de la escuela empirista, ¿no? En no entender el punto fuerte de la cuestión, ¿no? Y por eso pensar que en el fondo los filósofos anteriores se esforzaron en algo que ellos no, cuya cuestión no alcanzan a captar, ¿no? No ve casi nunca cuál es el punto fuerte, pero eso también lo dice ahora en abstracto, después tendrá que explicar cuál es el punto aquí. Así que conviene seguir nomás, ¿sí? ¿Quién quiere seguir? Yo puedo seguir. Dice, ese efecto de la filosofía lockeana hizo que algunos grandes hombres de su tiempo la tuvieran en poco, pero habiendo ella obtenido un aura popular y el favor de una secta que entonces cobraba fuerza haciéndose pasar por amiga del pueblo, logró un breve triunfo en la opinión casi universal. El tiempo en que apareció a la luz contaba con circunstancias muy favorables,
puede decirse que la filosofía escolástica se estaba descomponiendo y Descartes ya la había hecho fracasar, poniendo en su lugar algunos pensamientos profundos, pero demasiados pocos para ocupar el lugar de un sistema completo que el mundo necesitaba. Era natural entonces que al expandirse cada vez más en el pueblo la cultura de las letras y al adquirir el burgo en la sociedad un peso mayor del que tenía antes, lograra hacer prevalecer su opinión no solo en lo que incumbía a sus propios intereses, sino también al juzgar sobre las filosofías. Este que le haya hecho fracasar no me gusta porque prefiero una traducción más literal. Le había ya dado el crollo, le había, literalmente le había, la había sacudido. Más que fracasar, no es eso lo que quiere decir. Pero ¿con qué se refiere como un sacudido así, como, como ya lo había demostrado, comprobado? Dejó tambaleando quizás la posición Claro, escolástica. ya. Le dio como un remesón, algo así. Ya. Claro, sí, le había dado un remesón, quizás sería más exacto todavía. Le había dado... Claro, tampoco la expresión en el original es tan clara. Le había dado un remesón. Eso significa... Le había dado un remesón. Claro, se estaba descomponiendo. Claro, se estaba... Sí, también quizás descomponiendo un poquito exagerado, pero bueno. Después voy a pensar en algo más, más exacto, pero... sí, bueno. Dejémoslo así. O sea, claro, lo que quiere decir es que la filosofía escolástica no, claro, no lograba en definitiva comunicar con la mayoría de las personas y se había como estancado. O sea, se estaba, como yo quizás traduciría con estancando. Más que descomponiendo, vamos a ponerle estancando. Y Descartes ya le había dado un remesón, poniendo en su lugar algunos pensamientos profundos. Claro, la sustituyó, era un sistema demasiado complicado y demasiado para iniciados. Descartes lo sustituyó con un sistema más simple, pero demasiado incompleto, ¿no? Y entonces también eso favoreció la difusión de la filosofía como vulgar que llama, que es el empirismo. Bien. Claro. Sigue nomás. Se podrá tener un pequeño signo de este defecto que atribuyó a la escuela lockeana, en la cuestión que estoy por tratar. Al tener que justificar por qué admito en la razón humana una única forma que llamo la forma de la verdad, para hacerlo tengo que demostrar que solo con este sistema se puede evitar los dos escollos contra los que estrellaron hasta aquí las distintas teorías que aparecieron en los tiempos modernos. En primer lugar, tengo que referirme al sistema de quienes no admiten lo suficiente para explicar el origen de las ideas. Luego, el sistema de los que admiten mucho más de lo necesario. Finalmente, tengo el deber de probar que la teoría de la única forma de la razón, al estar en el medio entre estos dos escollos, evita tanto el uno como el otro, y que de todas las explicaciones completas del hecho del que hablo es la más simple. Es decir, la que asume y supone menos que las demás, pero puesto que mi asunto no se extiende a dar una teoría de todo lo que se observa en el espíritu humano, sino solo a explicar el origen de las ideas, convendrá que, antes de empezar, yo exponga lo más breve y claramente que pueda la íntima naturaleza de este hecho, y así ponga frente a mis lectores el estado de la cuestión y el nudo por el que no puede resolverse tan fácilmente. Sí, entonces esto es importante porque aquí indica como el criterio general que él va a seguir en la primera parte, que es como, digamos, histórica, pero ordenada, como decíamos, con un criterio sistemático. O sea, el sistema, por un lado, de quienes no admiten lo suficiente para explicar el origen de las ideas, y luego el sistema de los que admiten mucho más o simplemente más
que lo necesario. Entonces, ese es el criterio general con el que van a estar ordenados todos los autores. Hoy anticipa cuál va a ser su teoría, pero todavía no lo explica con claridad, que hay una única forma de la razón, ¿no? Admito en la razón humana una única forma que llamo la forma de la verdad, y que eso es suficiente para explicar el origen de las ideas. Claro, y solo a eso él se restringe, como en el fondo al problema metafísico básico, ¿no? No es un problema como epistemológico general de clasificar todas las ideas, sino que ver qué cosas las ideas tienen metafísicamente propio y por lo tanto cuál es su origen, ¿no? ¿Cuál es la íntima naturaleza de este hecho? O sea, ¿cuál es la naturaleza en el fondo de las ideas? Ahora aquí están entendiendo, repito, no las ideas como ideas divinas, son las ideas en el sentido humano, los conceptos humanos, ¿no? El origen de las ideas, aun cuando el primero de los conceptos él lo llama también idea, el origen de las ideas y por lo tanto la íntima naturaleza de las ideas mismas. Bien, entonces aquí esto que sigue es fundamental. Aquí termina la primera sección y que era preliminar. Y la segunda, entonces, esto es fundamental porque aquí explica cuál es como la dificultad básica. ¿Quién sigue? El hecho que me propongo explicar es la existencia de las ideas, es decir, del conocimiento humano. El hombre posee conocimientos, piensa en diferentes cosas, en definitiva, tiene ideas. Yo no busco saber ahora qué son estas ideas, me contento con la noticia común de la que nadie carece. Pero, sean lo que sean, yo pregunto cómo es que se producen o por qué razón se encuentran en el espíritu humano. Esta es la pregunta que cada uno puede hacerse a sí mismo, pero a la que no puede responder de la misma manera. Esta es la célebre cuestión sobre el origen de las ideas. ¿Qué divide a las escuelas entre sí y a los filósofos de todas las épocas? Para indicar lo más brevemente posible dónde está la dificultad, hago el siguiente razonamiento. Cuando formamos un juicio, tenemos necesidad de poseer ya en nuestra mente nociones universales. Por ejemplo, cuando decimos, esta hoja de papel es blanca o este hombre es sabio, tenemos que tener previamente la idea universal de la blancura y de la sabiduría. Si no, no podríamos atribuir esos predicados a un sujeto antes que a otro. Sería largo demostrar esto por inducción en todas las clases de juicios. Sin embargo, siempre se puede hacer de modo exacto. Y en consecuencia, demostrar que un juicio no es sino la operación mediante la cual unimos un determinado predicado a un determinado sujeto. Por lo tanto, en esta operación de nuestra mente, primero, tomamos el sujeto y el predicado separadamente, como dos cosas mentalmente distintas, es decir, tales que podemos fijar la atención exclusivamente en una de ellas y distinguirla así de la otra. Segundo, reconocemos que estas dos entidades están unidas en la naturaleza, es decir, fijamos nuestra atención no en cada uno de los dos términos por separado, sino en su relación de unión en el sujeto. Siendo este el análisis del juicio, se ve que en dicha operación conseguimos en primer lugar un predicado distinto del sujeto, sin el cual no podremos hacer el juicio. Y un predicado distinto del sujeto contiene siempre una noción universal, ya que hasta que no está unido a un sujeto, se puede unir a muchos, incluso a un número infinito de sujetos posibles. Esto es justamente lo que significa la palabra universal, aplicada a las ideas. Pero, si la mente humana no puede hacer esta operación que se llama juicio sin estar antes en posesión de alguna noción o idea universal, ¿cómo sucede luego que la mente humana se forme en las ideas universales? Esa es la pregunta básica, ¿no? Bueno, que afrontamos a lo largo de todo nuestro curso sobre los universales, ¿no? ¿Cómo sucede que la mente humana se forme las ideas universales? ¿No? Porque de cualquier juicio que partamos, o quizá en vez de resumirlo yo, lo podría resumir alguien más para que haga el Sí, sí, ejercicio. profe, es que ahí tengo una duda igual, porque aquí, no, aquí cuando se hace la última pregunta que usted hace, o sea, cómo se forman los juicios universales, ahí está aceptando que nosotros aceptamos los universales como lo que de cierta manera une al predicado con el sujeto. Entonces, ¿por qué deberíamos aceptar eso en este caso?
O sea, no lo Eh, que une, o sea, el universal es el predicado mismo. Ah, ya, O ya, sea, ya. unimos un determinado predicado, por ejemplo, lo blanco, ¿no? A un determinado sujeto. Esta cosa aquí que tengo delante de los ojos es blanca, ¿no? El sujeto sería lo particular, ¿no? El ente particular. Y cuando Claro, nosotros le unimos el predicado, le unimos siempre a algo que es una noción universal, ¿no? A partir de la primera noción, que es la noción de cosa. Cuando un niño pregunta, ¿qué es esta cosa? Claro, esta, cuando con el índice dice esta, se está refiriendo a un ente particular. Pero cuando la llama cosa, pregunta qué cosa, ¿no? Ya le está uniendo un predicado universal, ¿no? Entonces ya es capaz de distinguir esto, esta cosa que está aquí, de como la clase universal de todas las cosas. ¿Qué cosa es esta? ¿Qué tipo de cosa es esta? Ya presupone que tiene la noción de cosa, que es claramente un universal, ¿no? Entonces, claro, lo universal es un hecho de la mente, no es que, digamos, que haya que demostrar que lo tengamos, sino que es un hecho claro, directamente, digamos, de la evidencia directa, ¿no? Porque nosotros después los predicados, precisamente, o sea, lo demuestra el uso continuo que hacemos de eso en el propio lenguaje cuando los predicados se los atribuimos a indefinidos o infinitos, potencialmente infinitos sujetos posibles, ¿no? Hay como una infinitud de sujetos posibles. Y eso es lo que significa la palabra universal, ¿no? Evidentemente hay universales más genéricos, otros más específicos, pero cada uno se caracteriza porque se puede atribuir a un número infinito de sujetos posibles. Claro, los sujetos reales no son infinitos, ¿no? Pero los sujetos posibles son infinitos. Y eso es lo que significa la palabra universal, que es la palabra, digamos, que se estableció en el uso medieval. Él usa la palabra ideas, que es la palabra más del uso, digamos, moderno, pero tomadas obviamente de Platón. Bueno, un uso distinto al que nosotros seguimos. Yo prefiero cuando hablo de las ideas en el sentido humano, prefiero hablar de los conceptos, ¿no? Pero aquí él muchas veces los trata como sinónimos. Con ideas entiende los conceptos humanos. claro. Claro, entonces el concepto de blanco, el concepto de sabio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya en el fondo lo que está diciendo es que ya en esta primera operación del intelecto, nosotros ya estamos uniendo siempre una universal con un particular, ¿no? Claro. Entonces, claro, se propone la pregunta, ¿cómo sucede entonces que se formen las ideas universales? ¿Cuál es el origen, no? Dado que el universal está presente en la mente, ¿cómo llega a la mente? ¿Cuál es su origen? Y aquí entonces propone una disyuntiva. Digamos nomás con el 43. Dice, es fácil observar que la mente humana no puede formarse una idea universal sino en uno de los siguientes modos, o mediante la abstracción o mediante el juicio. Mediante la abstracción podemos extraer una idea universal de una idea particular, haciendo sobre ella las siguientes operaciones con nuestro espíritu. Su descomposición en los dos momentos de los cuales se compone, el abandono de lo propio. Tercero, fijación de nuestra atención solo sobre las notas comunes, que son justamente las ideas universales que buscamos. Ahora obsérvese que, uno, estas tres operaciones de nuestro espíritu, al hacerlas sobre una idea particular, se ejercitan sobre una idea que ya en nosotros, de cualquier forma que las hayamos adquirido. Dos, por tanto, no tiene otra finalidad que la de observar la nota común sola y aislada, no ya hacerla existir o engendrarla en nuestro espíritu. Pero para observar lo común y universal que se afirma que está contenido en nuestras ideas particulares, hay que suponer que ya se contiene en ellas. De otra manera no podríamos observarlo ni detener nuestra atención sobre él. Esto común es la idea pura.
El camino entonces de la abstracción no logra explicar el modo en que formamos las ideas que por sí comunes y generales, como algunas escuelas de filósofos han querido. Vale solo hacerlas observar allí donde está previamente. Vale a purificarlas, perdón, a separarlas de todo otro elemento heterogéneo, a hacerlas presentes a nuestra atención de manera perfectamente aislada. Sí, espérate que aquí la nota es importante, es la 89, para que se entienda que se entiende con idea particular. Claro. ¿Lo leo nomás o no? Léela, sí, porque esta es, porque si no, no se entiende qué quiere decir con idea particular. Dice, es necesario decir aquí alguna palabra sobre la expresión idea particular. Una idea no es particular sino cuando, en mi opinión, está adherida a un individuo real. No bien se le separa de él, logra o mejor manifiesta su universalidad. Una vez libre, puede aplicarla a gusto a un número infinito de individuos iguales. Por lo tanto, lo que hay de absolutamente propio o particular en una idea es solo el individuo real al que adhiere y que no forma parte de la idea misma, sino que es algo heterogéneo respecto de la idea a la cual no se une por naturaleza, sino por obra del espíritu inteligente. Por eso idea pura equivale para mí a idea universal. Todo esto recibirá plena luz a lo largo de esta obra. Sí, aquí voy a hacer una corrección a la traducción. Más que en mi opinión, el original dice espíritu, que aquí significa lo mismo que mente. En mi mente está adherida a un individuo real. O sea, una idea la llama particular, no porque la idea misma sea particular, por eso lleva engaño. Claro. Claro, no es que la idea sea particular, ¿no? Sino que la llama particular en el momento en que está adherida a un individuo real. Entonces, cuando yo digo este hombre, o sea, la idea de Eros es una idea particular. Es porque, digamos, es la idea de hombre, pero vista, aplicada a un individuo particular. Entonces, lo que es particular no es la idea misma, sino que el individuo real al que adhiere y que no forma parte de la idea misma. O sea, no es que Eros forme parte de la idea de hombre, es la idea de hombre que se le aplica a Eros, ¿no? Claro. Y bueno, la llama idea pura también, o sea, considerada en sí misma y no como aplicada a un individuo particular. Evidentemente aquí se está refiriendo, cuando habla de algunas escuelas, ¿no? Que dicen que algunas escuelas de filósofos que han querido explicar el origen de las ideas mediante la abstracción, es tomada en general la escuela tomista como la conoce la escuela tomista moderna, ¿no? Que toma eso de las escolásticas, pero deja de lado otra cosa. Después él defenderá a los escolásticos medievales, o sea, distinguirá como tomistas modernos de tomistas o neotomistas, digamos, de los tomistas medievales. Después veremos el por qué. Porque ellos han dicho que las ideas entonces se sacan por abstracción, porque cuando tú consideras el particular, ¿no? en la reconstrucción tomista, tú entonces tienes en tu mente el particular y después de ese particular abstraes el universal, claro, fijándote en las notas comunes, ¿no? Claro. Claro, pero para poder fijarte en las notas comunes, el punto es que no te fijas en un mero particular, sino que en una idea particular. Y la idea particular no es un mero particular, porque la idea particular ya tiene dos componentes, ¿no? Claro. O sea, se descomponen los dos momentos o dos aspectos, como el original. No, momentos, elementos. Es que siempre hay una cantidad de detalle cuando se hacen las traducciones, siempre una cantidad de errores. No son momentos, soy más exacto, son elementos.
Sería el individuo real en este caso, ¿no? Como... Claro, la idea particular tiene dos elementos. Uno es el ente particular tomado por sí mismo. Eso es muy importante, ¿no? Y después, entonces, estos dos elementos, para poderlos separar, tienen que ya estar. Ese es el punto. Claro. Su descomposición en los dos elementos de los cuales se... O sea, cuando yo digo esta cosa, entonces, claro, en la palabra esta cosa, tengo dos elementos. Uno es esta cosa tomada por sí misma y otro es la noción universal de cosa, ¿no? Solo que yo lo hago de una forma tan inmediata, digo esta cosa que pienso que está ya Claro, sí. como que es obvio, pero no es obvio. Son dos, claro, son dos elementos diferentes, uno particular y uno universal. Entonces yo abandono lo propio y fijo mi atención, cosa que no hago en el conocimiento común, sino solo en el conocimiento cuando ya empiezo a reflexionar de una manera más sofisticada como filósofo. Entonces digo que fijo mi atención sobre las notas comunes y entonces me fijo en la entidad abstracta tomada por separado, ¿no? Entonces, bueno, de eso, ¿cuál es la conclusión de eso? Que el camino de la abstracción no logra explicar, ¿no?, el modo en que formamos las ideas que son por sí mismas comunes y generales. La abstracción que hace observar, ¿no?, lo que la idea es, pero tiene que estar previamente ahí. O sea, es claro, hay la abstracción es como una extracción mental, pero esta extracción puede hacerse solo donde la idea ya está. No puedo extraer la idea donde no está. Entonces no vale para explicar, más que el modo en que formamos, yo diría, no logra explicar su origen, como decía antes. O sea, no logra explicar cómo se originan. Bien. Tenemos todavía unos minutos, ¿no? Leamos el 44. Ah, sí, porque ahí termina la sección. 44 y 45 juntos, así lo terminamos. Ya. Solo queda entonces que formemos las ideas comunes y universales mediante el juicio. Pero hemos visto que todo juicio supone que tengamos previamente en nosotros alguna idea universal, porque el juicio no es sino una operación de la mente que hace uso justamente de una idea universal, es decir, que la aplica un sujeto, como si colocara a este sujeto en una clase de cosas determinadas por la idea universal. Por ejemplo, juzgando que un hombre es bueno, coloco a ese hombre en la clase de las cosas formada por la idea universal de la bondad. Y lo mismo se debe decir de cualquier otro juicio. Por lo tanto, si el hombre no puede comenzar a juzgar sino mediante una idea universal, es manifiestamente imposible explicar la formación de todas las ideas universales mediante juicios, pero es absolutamente necesario suponer que en el hombre preexiste antes que todos sus juicios alguna idea universal, con la que pueda comenzar a juzgar y así formar una tras otras todas las demás. Brevemente expuesta, esta es la dificultad que se presenta a quien se propone explicar sin prejuicios de escuela y sin juicios arbitrarios del vulgo el origen de las ideas. La dificultad se hará cada vez más clara a medida que progrese esta obra y parecerá demasiado difícil a los filósofos que crean poder deducir solo a partir de los sentidos todas las ideas que la observación y la conciencia testiguan que el hombre posee. Claro, entonces con el juicio tampoco se explica el origen de las ideas. ¿Por qué? Se presupone ya la idea universal en todo juicio. Claro, porque todo juicio ya presupone, Claro. ¿no?, que tengamos previamente en nosotros alguna idea universal, como dijo antes, ¿no? Porque el juicio, ¿qué es el juicio? Es eso, unir un sujeto particular a una idea universal, ¿no? Y entonces el hombre necesita ya la idea universal para comenzar a juzgar, o sea, ya con el primer juicio. Ya con el primer juicio, ¿no?, necesita una idea universal. Y entonces el juicio es claro que no puede
explicar el origen de las ideas. Y entonces la cuestión queda, queda nuevamente al punto de partida. O sea, no se puede explicar el origen de las ideas ni con la abstracción, ni tampoco con el juicio. No sé si tienes todavía algunos minutos. ¿Qué hora es? Quedan 13 minutos. Ah, 13 sí, pues, claro. minutos. Sí. ¿Qué hora es? ¿Sí? Sigan 13 minutos, profe. Sí, podemos leer más, sí. Le damos una paginita más. Sí, sí, sí. Bien. ¿Querés leer tú? ¿Ya? Aquí empieza la tercera sección, que va a ser mucho más larga, porque une todas las teorías falsas por defecto, ¿no? O sea, las que no asignan a las ideas, ¿no? Una razón suficiente. Y evidentemente, fundamentalmente son los empiristas, ¿no? Bien. ¿Quién sigue? Ya. La dificultad que acabo de exponer se ha mostrado bajo distintos aspectos a la mente de todos los grandes filósofos. Quienes han imaginado ingeniosas hipótesis para resolverla, comencemos examinando los principales sistemas que han inventado, para ver si hay alguno que satisfaga. El primero que se nos presenta es el de Locke. Ok. Sistema lockeano. Hay que reconocer que el célebre Locke advirtió menos que los otros la dificultad de la que hablamos, o al menos no la consideró. Sin embargo, lo veremos también a él tropezarse con ella en su camino. Este filósofo, sin encontrar en ello la menor dificultad, hace salir en buena hora todas las ideas de la sensación y de la reflexión. Casi diría como surge de los grandes orificios el agua de una fuente. Esto es como dicho en 4 palabras, el sistema de Locke, ¿no? O sea, todas las ideas salen de la sensación y de la reflexión. Claro, él se da cuenta que no puede ser la pura sensación, ¿no? Y entonces le agrega este elemento de la reflexión. Okay. Luego al explicar el origen de la idea de sustancia se asoma la dificultad y no la advierte. Una vez así establecido por él un sistema, pasa a aplicarlo desde el principio de sus razonamientos. Repasa las distintas especies de ideas y muestra cómo se forman todos fácilmente a partir de la sensación y de la reflexión. Esta aplicación es demasiado encomiable, pues es la única que podía comprobar el sistema abrazado y mostrar que era satisfactorio, si así lo era en efecto. Si no lo era, descubrir sus defectos. ¿Sigo? Sigue nomás, sí, porque aquí viene el punto central, en el 49. Y en verdad fue al hacerla que sintió el nudo bajo la mano. Entre las varias especies de ideas se le presentó también la idea de sustancia, y en vano se consumió tratando de explicar cómo se podía producir solo a partir del sentido y de la reflexión. Pero al darse cuenta de un tal impedimento, antes de reconocer que el principio del sistema era defectuoso y confesar que las dos fuentes que había establecido, la sensación y la reflexión, no bastaban para producir todas nuestras ideas, encontró otro camino para eliminar la dificultad, a saber, negar que existe la idea de sustancia. Confieso que hay una idea que sería generalmente ventajosa para los hombres, pues ella es el sujeto general de sus discursos sobre ellos, introduce esta idea como si la conocieran efectivamente. Quiero hablar de la idea de sustancia, que no tenemos ni podemos tener por vía de sensación o de reflexión. Y le damos el dialoguito, quizá eso lo podrían leer entre dos. Okay. Vale, yo soy objetor. El razonamiento de Locke puesto en diálogo sería como el siguiente. El origen de las ideas, como de toda otra cosa, se debe tratar mediante los hechos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero dime por favor de qué hechos, para explicar el origen de las ideas. De la sensación y de la reflexión. ¿Cómo deduces, pues, de estas dos dificultades la idea de sustancia? No se puede deducir, por lo tanto, no existe. Amigo, en tu razonamiento partes ciertamente de dos hechos, a saber, de la existencia de la sensación y de la reflexión, pero excluyes luego un tercer hecho, que es la idea de sustancia, porque no puedes deducirlo de los hechos primitivos excluyendo otros que has establecido. Ahora te crees con derecho de negar un hecho solo porque no desciende de los hechos que habías elegido previamente. La manera de probar o de negar los hechos es la observación y no el razonamiento. Partes del razonamiento y excluye poner un hecho. Esto no es observar el método óptimamente establecido por ti. Decir, la idea de sustancia no existe porque no puede existir, y no puede existir porque no desciende de la sensación y de la reflexión, es justamente un razonar a contrapelo del buen método.
Según este método, debes buscar primero si la idea de sustancia existe y asegurarte bien de ello. Y si encuentras que este hecho es verdadero, debes decir, entonces puede existir. Por el contrario, empiezas investigando si puede existir, es decir, si está de acuerdo con algunos principios arbitrarios tuyos y como no sabes cómo conciliarlo con la teoría que has abrazado previamente, por eso lo niegas por completo. ¿No es esto abusar de unos hechos en perjuicio de otros? Todo sistema, por hipotético que sea, se apoya siempre sobre algunos hechos. El defecto está en seleccionar algunos hechos particulares de entre todos y querer reducir todo solo a ellos. El verdadero mérito del método que parte de los hechos no está entonces en colocar en la base de las doctrinas propias algunos hechos destacados. No, algún hecho, sí. Sí, un hecho destacado. Está en admitirlos todos juntos, sin rechazar ninguno de ellos. Está en pocas palabras en una observación plena, imparcial y no prevenida por una hipótesis preferida ciegamente. Yo no sé qué podría responder a estas observaciones el partidario de la filosofía lockeana. Bien. Creo que aquí es claro como la idea, ¿no? O sea, luego que su sistema llega la idea de sustancia al no acomodarse a su propio sistema que toma como fuente de conocimiento la sensación y la reflexión. ¿Cómo no entendí lo que dijiste? Que niega la idea de sustancia en tanto que su propio sistema, el propio sistema que propone Locke, basado en que el origen de las ideas se fundamenta a través de la sensación a través de la sensación, no logra explicar de cierta manera el origen de la sustancia y de cierta manera depende de aquello para explicar, para sostener su sistema. Claro, él confiesa ahí, claro, está en una callejón sin salida porque dice, confieso que hay una idea, ¿no? Y claro, y Rosmini le pone singular contradicción. Hay una idea y después dice que no existe. Entonces, si Claro. hay una idea, existe, digamos, la idea existe, porque si la idea para existir basta que la estés pensando. Entonces, Claro. confieso que hay una idea que sería generalmente ventajosa para los hombres. O sea, que claramente los hombres la utilizan, ¿no? La utilizan todos los días. Porque en el fondo la idea de sustancia no es más que, en términos más vulgares, la idea de cosa. La idea de cosa. Entonces, se confieso que hay idea, que está la idea de cosa, pero pues claro, porque ella es el sujeto general de sus discursos, ¿no? O sea, llega a admitir que la idea de sustancia es el sujeto general de todos los discursos humanos, o sea, está inevitablemente en todo lo que decimos. Y entonces los hombres, dice, introducen esta idea como si la conocieran efectivamente, ¿no? Entonces, claro, claramente es contradictorio, ¿no? Los hombres, dicen la nota, emplean una idea, la introducen en todos sus discursos, pero después resulta que no existe, ¿no? Claro. Hacen todo esto sin tenerla. ¿No? ¿Cómo puede ocurrir esto? Dejo que lo explique esta clase de filósofos que se jactan tanto de ser claros y rigurosos en el razonamiento. Claro, entonces lo que en el fondo quiere insistir es que es un hecho que tenemos esta idea, ¿no? No es algo que debamos demostrar, ¿no? Y tomado el hecho, deberíamos entonces conciliarlo después con los principios que planteamos. Claro. Bien, entonces después explicará como más detalladamente cómo Locke vuelve a enfrentarse con este escollo en el resto del discurso. Pero ustedes se tienen que ir, así que, porque ya son las 12 menos 3, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces vamos a ponerle acá. Hoy que es 13, ¿eh? Hoy es 13, viernes 13. Voy a poner, entonces voy a subir esta versión nueva
Deberían subirla quizás a un lugar donde puedan tener acceso también los que no están en el curso. Quizás la voy a subir a academia. Profe, ya aprendí cómo hacer una comunidad. Si quiere... Sí, pues si eso le iba a decir al profe que podríamos hacer. Ah, ¿verdad que quedó pendiente eso? Sí. Tienes que enseñarme eso de la comunidad. Sí, Sí. pero lo podemos hacer nosotros dos si no le... Es que creo que lo podemos poner a usted como administrador. Sí, Ah, ya, perfecto.